El folleto de la Escuela Sabática primer trimestre, 2025. Lección 4. Edición Adultos. Dios es apasionado y compasivo. En la versión, para todo México tiene un anuncio donde están promocionando este libro. Homosexualidad. Viaje sin retorno. Escrito por un pastor y psicólogo adventista. Eso prueba que en la iglesia hay una contemporarización con el mal, al permitir este tipo de anuncio y libro a favor de la homosexualidad. El hecho que se esté discutiendo la homosexualidad, si es bueno o malo, en un libro adventista, es una ganancia para Satanás. El pastor psicólogo dice cosas como esta en su libro. Recordemos que la Biblia declara que la homosexualidad es un pecado como todos los demás. Si vamos a ser legalistas, es tan pecado robar una uva en el supermercado, para saber si el racimo es dulce, como ser chismoso, homosexual, adúltero, o practicar el incesto. Esta declaración es un concepto posmodernista satánico. No es lo mismo robar una uva en el supermercado que ser homosexual. Vamos a leerlo de los escritos de la hermana White. El espíritu de profecía dice: no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 98. Dios condenó a Sodoma y Gomorra no porque los demás no fueran pecadores, sino por el grado de degeneración, hermano. No caigan en estas trampas. Los pastores adventistas repiten frases que parecen bonitas, pero son mentira. Ellos le dicen que usted tiene que aceptar al homosexual. No crea que Satanás le va a decir las cosas de frente. Siempre las mezcla con cosas bonitas. Este libro que estamos analizando tiene cosas muy buenas y cosas verdaderas, pero junto con eso, viene el veneno. Todos estamos expuestos a pensamientos pecaminosos. La conducta homosexual da un paso más. Resulta de llevar a la práctica los deseos. La teoría de ellos es que se puede ser homosexual en la mente, siempre y cuando usted no tenga relaciones sexuales. Es decir, no lo lleve a la práctica. El que tiene deseos de dormir, con la esposa del pastor, o con la esposa de un hermano, eso es pecado según la Biblia, porque Jesús dijo: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Pero en el libro a la homosexualidad, la tratan de una forma distinta. Que si alguien tiene el deseo de dormir con alguien del mismo sexo, el único pecado que no es pecado en la mente, es la homosexualidad, según los conceptos del libro en cuestión. El espíritu de profecía, dice. Capítulo 16. Homosexualidad. El pecado de Sodoma en nuestros días. No ignoramos que la caída de Sodoma se debió a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma, y que trajeron sobre ella la ira de Dios, incluso su completa destrucción. Testimonios. Acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Página 137. El libro Homosexualidad. ¿Viaje sin retorno? Promocionado en la cartilla de Escuela Sabática dice: el ministro líder y su iglesia deben reconocer y aceptar como hijos e hijas de Dios a todas las personas, sin importarles su orientación sexual. Tener una orientación homosexual no es un pecado. Practicar la homosexualidad o discriminar a una persona por ser homosexual sí es pecado. Dice que tener una orientación homosexual no es un pecado. Pero la Biblia dice que sí es pecado mayor, llamado abominación. Levítico 18:22. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. El pastor Robert Costa recomienda el libro Homosexualidad, ¿viaje sin retorno? Este texto aparece en la contraportada. Un enfoque magistral y equilibrado de uno de los tantos problemas que agobian a los seres humanos. Al presentar el tema de la homosexualidad desde la única plataforma confiable, la palabra de Dios, el Dr. Fuentes identifica de una manera práctica la raíz y la solución de este asunto tan debatido en el mundo político y religioso. Una diagnosis correcta conduce a una solución apropiada. Un libro que debiera ser leído y estudiado por cada ministro y líder de iglesia a todos sus niveles. Si hemos de convertirnos en la extensión de los pies, las manos, los ojos, los oídos
y sobre todo el corazón de Jesús, para amar, ofrecer esperanza y restauración integral a millones que lo necesitan. Robert Costa, ministerial, asociado de la Asociación General Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia. Todos los martes cada semana realizamos un ayuno internacional en favor de nuestra amada Iglesia Adventista y en favor de los pastores. Es urgente que participes y ayunes por la salvación de los líderes y miembros. Escribe en los comentarios: este martes, ayunaré por los pastores. La Biblia y el espíritu de profecía señalan a la homosexualidad como un pecado abominable. Esto es solo una de las abominaciones que se hacen en la Iglesia. Ezequiel 8 nos revela las abominaciones, y Ezequiel 9 nos muestra la solución. La ira de Dios se ha estado acumulando, y pronto será descargada en el profeso pueblo de Dios. Atentos. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias. A continuación, un análisis teológico sobre la ira del amor divino, en labios del Pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Isaías 50, Cristo, la víctima y el vengador, pura profecía. Isaías 51, la iglesia roncando beberá de la copa de la ira de Dios. Terrible, pero lo vamos a analizar. Isaías 53, la ira del Cordero. Por lo general, este capítulo siempre se nos presenta al Cordero inmolado, pero hoy vamos a ver al Cordero y su ira. Bienvenidos a la sección titulada Isaías 50. Cristo, la víctima y el vengador. Por lo general, estamos siempre informados sobre Cristo como la víctima. Según el diccionario, víctima es una persona sacrificada. Pero hoy vamos a presentar a Cristo desde el otro lado de la moneda, en este caso como vengador. Lo escuchó muy bien. Vamos a leer Isaías 50, el versículo 4, iniciando la parte de Cristo como víctima, como sacrificio. Isaías 50, el verso 4, declara así: mañana tras mañana me despierta. Este es un texto aplicable a Cristo, que Dios despertaba a Cristo cada mañana. Y en el Nuevo Testamento se confirma. Marcos capítulo 1, el verso 35 declara aquí en la Biblia: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, oraba. Entonces ahí vemos el cumplimiento de Isaías 50, el verso 4. Dios despertaba a Cristo cada mañana. Maravilloso. Ahora veamos la sección de la agresión física hacia Cristo. Y aquí en Isaías, el capítulo 50, el versículo 6, menciona ciertos términos de agresión. Lo leeré. Dice: ofrecí mi espalda a los que me herían. Subrayemos el término herir. Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían. Tenemos herir, tenemos las mejillas, tenemos que le insultaban y que le escupían. Eso es agresión física. Ahora, esto se ve en el Nuevo Testamento. En el asunto de herir la espalda de Cristo, en San Juan. Aquí en el capítulo 19, el verso 1 declara: lo azotaron. En el asunto de las mejillas que fueron heridas por agresores inhumanos, tenemos en San Juan capítulo 18, el versículo 23, aquí en la Biblia dice: ¿por qué me pegáis? Dice Cristo, porque le habían pegado en la mejilla. Y en el asunto de que le escupieron, tenemos en Marcos 14, el versículo 65, dice: comenzaron algunos a escupirle. Entonces, en síntesis, podemos decir que aquí en la Biblia, Isaías capítulo 50, el versículo 4, en relación a la agresión física hacia Cristo, el Nuevo Testamento corrobora su cumplimiento. Lo que Dios dice se cumple. ¿Lo cree usted? Yo lo creo.
Juntos lo creemos. Ahora veamos otro punto aquí, y es el asunto de que Cristo sí fue la víctima, el sacrificio en favor nuestro, pero ahora está por tomar el papel de vengador. Escuchó muy bien. Un ángulo destructivo. En Isaías 50, en el versículo 10 y el 11, se nos presenta una contraparte. Tenemos la luz que es de Dios y la luz de los hombres. Y exactamente en qué versículo de Isaías 50 lo dice. Apunte por favor. Isaías 50, el versículo 10 habla de la luz de Dios. Y lo voy a leer. Aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre del Eterno y apóyese en su Dios. Sí, escuchamos, se mencionó el término luz, haciendo referencia a la luz de Dios. Ahora, en relación a la luz del hombre, sería la contraparte, Isaías 50, versículo 11. Pero todos vosotros encendéis fuego y os cercáis de antorchas, andad a la luz de vuestro fuego y de las antorchas que encendisteis. Ahí está la luz del hombre. Entonces, ¿qué luz, qué verdad tenemos? ¿La luz que tiene su origen en el cielo, la luz divina? ¿O tenemos la luz que tiene su origen en la tierra? Que son teorías, son verdades mezcladas con error, son verdades entre comillas, mezcladas con historias, con chistes, con anécdotas desde el púlpito. ¿Qué luz tiene usted? ¿A cuál está aceptando? ¿De verdad usted está aceptando el mensaje de Dios que es Biblia y espíritu de profecía? Aquí Isaías 50 nos coloca la contraparte. Isaías 50, el verso 10, la luz de Dios. Isaías 50, versículo 11, la luz del hombre. Ahora, en esta contraparte, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si usted opta por aceptar la luz del hombre, en lugar de aceptar lo que está escrito en la Biblia, aunque le cueste creer, pero ahí está, que sería la palabra de Dios, vendrá un resultado. Y es ahí donde conoceremos a Cristo como el vengador. Ahora observen, Isaías 50, el verso 4, habla de Cristo, que Él era despertado por Dios cada mañana. Ya lo leímos y lo expliqué. Isaías 50, versículo 6, habla de Cristo, que Él fue herido, fue agredido. Entonces, básicamente, Isaías 50, verso 4, verso 5, verso 6, hablan de Cristo. Ahora, Isaías 50, versículo 10, habla de la luz de Cristo, de la verdad de Cristo. Isaías 50, versículo 11, son palabras de Cristo. Ahora, sabiendo esto, ahora vamos a entender el resultado de aquellos que rechacen la luz, que rechacen la verdad, que aunque sea dura, la están rechazando. Vean las consecuencias finales de rechazar un mensaje hoy a través de sus siervos. Isaías 50, verso 11 dice: pero todos vosotros encendéis fuego y os cercáis de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las antorchas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Si escuchamos, dice, de mi mano. ¿Mano de quién? Mano de Cristo, mano de nuestro Redentor, mano de el Hijo del Hombre, como quiera llamarle. Pero aquí está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Cristo, de Jesús. Y él dice en Isaías 50, el versículo 11, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Lo que está diciendo aquí Cristo es que tienes dos opciones: o aceptar la luz de Dios, que es la Biblia, sumado con el espíritu de profecía, o aceptar las interpretaciones de hombres famosos, aunque te hablen bien bonito, te están engañando. Tú decides, pero al final dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. En caso
que elijas la luz de los hombres. En dolor seréis sepultados. Si van a ser sepultados implica que estarán muertos. Y si hay muerte implica que hubo un juicio. Y a esto le llamamos hoy juicio de los vivos. Los que hoy estamos vivos y no aceptamos la luz de la verdad, la luz de Dios, finalmente vendrá sobre nosotros el juicio de los vivos, que es un juicio ejecutivo. Así que hoy ya vimos lo que es Cristo como nuestro sacrificio, en este caso la víctima, y Cristo como vengador. Yo sí lo quiero como sacrificio, pero no lo quiero como vengador. Usted decide, yo decido. Ahora, ¿qué dice también el espíritu de profecía? Porque Isaías 50, el versículo 11 declara: de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. De la mano del Señor va a venir destrucción como vengador. Ahora, ¿cómo yo sé eso? El espíritu de profecía comenta en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 98. Analice, piense, mientras yo leo. No digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada. Y eso sucederá. Entonces, habrán algunos hoy día que no quieren que se prediquen estas verdades. Hay algunos que no les gusta que se les predique la realidad de su situación. Pero por eso dicen, tal vez no directamente, detén tu mano, oh Dios, sino que dicen, no prediques eso, porque la gente se asusta. Al decir eso, están cumpliendo la profecía. Están indirectamente diciendo, detén tu mano, oh Dios. No hagas eso, Señor, porque tú eres amor. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso mucho se les olvida. Entonces, ahora, ¿por qué dice detén tu mano, oh Dios? Porque entonces algo tiene Cristo en la mano. Vamos a ver qué es lo que tiene. Isaías, capítulo 66, versículo 16. Y dice, y el Señor juzgará con fuego y espada. ¿Con qué? Con espada. Y luego dice, y muchos serán los muertos por el Señor. Ya les cité la Biblia. Ahora les voy a citar lo que es el espíritu de profecía. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. En la página 175 declara así. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Cómo vio Elena G. de White a Jesús en visión sacándole filo a su espada? ¿Para qué? Para cortar a los pecadores, profeso pueblo de Dios. Allí Dios los va a cortar porque hay pecado. Que el Señor va a venir como vengador, con espada destructiva, secundado por sus santos ángeles. Vamos a darles otra referencia, Isaías 59, el versículo 17. Declara así: se vistió de justicia como de coraza y se colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación. Se vistió de ropa de venganza y se cubrió de celo como de manto. ¿Qué ropa se pondrá Cristo? Ropa de venganza. Cuando Él se coloque entonces la ropa de venganza, usted se dará cuenta que la hora del juicio de los vivos ha llegado. Ahora veamos qué dice el espíritu de profecía en relación a esta vestimenta. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 646. El Señor Jesús termine su obra de mediación en el santuario celestial y se vista de las vestiduras de venganza y los sorprenda en su festín profano, y se encontrarán sin preparación para la cena de las bodas del Cordero. Notamos entonces que hoy Jesús está en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, pero muy pronto se va a quitar las vestimentas sacerdotales y se va a colocar una vestimenta de venganza,
Cuando lo haga, entonces llegará el día, el inicio del juicio de los vivos. Cristo dejará, por decirlo así, o a un lado el asunto de sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque se va a colocar vestiduras de venganza. Ejecutará juicio contra todos aquellos que no han cumplido con los dos requisitos para obtener el sello: gemir y clamar contra todas las abominaciones que se cometen en medio del pueblo. Léase Ezequiel 9, versículo 4. Ahí está la clave para obtener el sello y sobrevivir. Hoy la advertencia ha llegado a nuestros oídos. Para que otros puedan obtener esta información valiosa, dele fuertemente me gusta a ese botón para llegar a más personas. Así trabaja el sistema de las redes sociales. También déjenos en la sección de abajo su opinión, que es muy importante. Yo los leo. Bienvenidos a esta sección titulada Isaías 51. La iglesia roncando beberá la copa de la ira de Dios. Una aseveración basada en la Biblia. La iglesia está roncando y al mismo tiempo, como consecuencia, si no despierta, va a beber, según la profecía, la copa de la ira de Dios. Inclusive se la va a vaciar, es decir, se la va a acabar. Bien, entramos de lleno en el asunto. Isaías 51, el versículo 1 y 2, nos va a ayudar a ver a quién se dirige el mensaje de este capítulo. Tenemos que ver si tiene una aplicación actual para sacar las lecciones prácticas y obtener vida eterna. ¿Qué les parece? Entonces, Isaías 51, el versículo 1 declara: oídme los que seguís la justicia. Isaías 51, versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre. Con estos versículos podemos ver que Dios se está dirigiendo a los descendientes de Abraham. Ahora surge la pregunta, ¿pero a qué descendientes de Abraham? Puesto que son hoy como la arena del mar, tal como Dios mismo lo dijo. Entonces, tenemos que ir identificando realmente a quién se dirige. Sí, ya sabemos a los descendientes de Abraham, pero hay varias secciones. La clave para descifrar todo esto está en Isaías 51, el versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Eterno la copa de su furor, la copa del aturdimiento hasta vaciarla. Resalto la última parte, dice hasta vaciarla. Significa que este pueblo va a vaciar la copa de la ira de Dios. Significa que este pueblo es el último que bebe de esta copa. Es la última generación que consume la ira de Dios. Por lo tanto, vamos a ir analizando los descendientes de Abraham si consumieron y bebieron de esta copa, pero no la acabaron. Y aquí está hablándole a un pueblo que se va a acabar de beber la copa de la ira y la va a dejar vacía. Bueno, entonces, ¿será que Isaías capítulo 51 está hablándole al pueblo de los tiempos de Moisés? Porque en ese tiempo Cristo, Dios, derramó su ira, derramó su copa de ira, pero no la vació. Y por el mencionar un ejemplo en esa época, tenemos aquí en la Biblia, en Números capítulo 16, versículo 32, se nos menciona el caso de Coré, de Datán y Abiram. Estos personajes, como es bien conocido por todos los estudiantes sensatos de la Biblia, ellos se rebelaron contra el liderazgo de Moisés contra Dios y retaron a estos líderes inspirados. ¿Y qué ocurrió? La tierra literalmente se abrió y los tragó vivos. Entonces, la ira de Dios se vio en ese momento en los tiempos de Moisés.
¿Pero se acabó la ira de Dios ahí? No, no se acabó. Entonces, Dios en Isaías 51 no le está hablando al pueblo de los tiempos de Moisés. Veamos a otro escalón más. ¿Será que Dios le está hablando al pueblo de los tiempos de Isaías? Es decir, al reino de Judá. Bueno, para ello usted tiene que ver que aquí en la palabra de Dios en la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, el verso 16, menciona la ira de Dios. En Segunda de Crónicas 36, el versículo 17, habla del rey de los caldeos que llegó y sitió Jerusalén. Sí, Babilonia conquistó al reino de Judá, mató jóvenes, viejos, vírgenes, niños, etc. Hubo ira de Dios en el reino de Judá, sí, pero el pueblo, el reino de Judá de los tiempos de Isaías, ¿se consumió la ira de Dios? No, solo tuvieron una probadita de la ira de Dios, pero no se la consumieron. Por lo tanto, el pueblo de los tiempos de Isaías no es a quien Dios se dirige en Isaías capítulo 51, porque ese pueblo sí se consume todo en la copa de la ira de Dios. Ok, ahora vamos a ver otro pueblo. ¿Será que es el pueblo del tiempo de los apóstoles? Aquellos judíos tercos que crucificaron a Cristo y que dijeron, si tú eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. A otros salvó y a ti mismo no te puedes salvar. A esos judíos, a ese pueblo del tiempo de los apóstoles, ¿será que se está hablando Isaías 51? Veamos que si hubo ira ahí, sí hubo ira. Y lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 21, el versículo 20, habla de Jerusalén cercada, destruida. Jerusalén en el año 70 fue destruida por el general Tito Romano. La ira de Dios cayó sobre ellos, sobre los que crucificaron a Jesús. Cayó la ira de Dios, pero no la consumieron. No dejaron la copa vacía, solo consumieron un poco, pero no la vaciaron. Pero al pueblo que Isaías 51 se refiere, deja vacía la copa. Isaías 51, el versículo 17, en la última parte, la copa de su furor, la copa del aturdimiento, hasta vaciarla. O sea, se la consumen, se la acaban. Entonces podemos decir que el pueblo del tiempo de los apóstoles no se le dirige este mensaje. Veamos ahora al último pueblo. ¿Será que se le está dirigiendo al pueblo de nuestro tiempo? ¿A la iglesia adventista del séptimo día? ¿A la séptima iglesia de Apocalipsis con el título de Laodicea, que significa pueblo que proclama juicio? En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla del último pueblo. Ya hablamos de la séptima iglesia, Laodicea, la iglesia adventista. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 16 declara, la ira del Cordero. Esta ira, ¿cómo se refleja? Ahora vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. Apunten, por favor, testimonios para la iglesia. El tomo 5, en la página 196. Pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel capítulo 9, versos 5 y verso 6. Aquí la hermana Huay citó la Biblia, Ezequiel 9. Ahora miren el comentario de Ezequiel 9. Dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces sí observamos que la iglesia adventista, cuando se cumpla Ezequiel 9, va a recibir golpe de la ira de Dios. Cuando reciba ese golpe, entonces es cuando se va a cumplir Isaías capítulo 51, el versículo 16, la última parte. La copa de su furor,
la copa de aturdimiento hasta vaciarla. Se le va a acabar la última gota de ira y se lo va a beber la iglesia cuando se cumpla el juicio de los vivos. Hoy debiéramos ser expertos en todos estos temas y por eso hoy, como ministro del Evangelio, es mi misión advertirle a usted de lo que está a punto de ocurrir. Definiendo, Isaías 51 se refiere a los descendientes de Abraham, pero aquellos que se consumen la ira de Dios dejan vacía esa copa. Ya identificamos que es el pueblo de Dios cuando ocurre el juicio de los vivos en nuestro medio y se elimina a todos los pecadores a través de los santos ángeles con sus espadas. Ahora, como Isaías 51 se aplica a la iglesia adventista, entonces veamos ya en profundidad el mensaje de Dios para usted y para mí. Es para todos nosotros, el pueblo de Dios. Isaías 51, el versículo 9 nos cita así: despierta, despierta. Entonces estas palabras solamente pueden aplicarse en este caso y directamente a usted, a mí, porque somos parte del pueblo. Ahora Isaías 51, el verso 17. Escúchelo directo a usted. Isaías 51, verso 17. Despierta, despierta, levántate. Ese mensaje es para la iglesia adventista. ¿Qué significa entonces? Que juntos estamos durmiendo, que juntos estamos roncando. Algunos ya despertamos con este mensaje de juicio de los vivos que está a punto de ocurrir. Ya despertamos y queremos que otros, estamos moviendo ahí a otros. Despierta, despierta, porque va a empezar el juicio de los vivos. Pero algunos, por más que los movamos para que despierten, siguen roncando. Si no despiertan ahora, quizá van a dormir para siempre, es decir, van a morir. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 303, declara así: predicadores dormidos, que vienen siendo los líderes, predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Tanto el liderazgo así, y más fuerte, roncando. Y el pueblo con sus historietas los duermen más. Que Jesús es amor. Los acarician más y los mueven y los mecen hasta que los va a sorprender la espada de los ángeles. Van a gritar, pero demasiado tarde. Ahora es el tiempo de despertar con este mensaje de advertencia. No con un mensaje para que se hunda más, sino con un mensaje para que despierte y se salve y ayude a salvar a otros. Porque el tiempo se nos está acabando. Yo mismo sé que no estoy cubriendo todo lo que debería de cubrir, porque soy humano, no cubro todo, pero sumados, juntos, recursos, energía, oraciones, ayunos juntos, vamos a lograr a despertar a los que tienen que despertar, a los que se tienen que salvar, y los otros que sigan roncando, que sueñen, que son ricos y enriquecidos y no necesitan de nada, no más mensaje, no más profeta, no más información, porque ellos están en su sueño creyéndose que son ricos cuando son pobres, miserables, cuitados y desnudos y ciegos. Ciegos porque no conocen de estas verdades y mucho menos el pueblo. Ahora, para los fieles dentro del pueblo de Dios, Isaías 51, aquí en la Biblia, el versículo 7, Dios nos habla y dice: oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus reproches. Aquí dice que no debemos temer por la afrenta del hombre. ¿Saben qué significa afrenta? Afrenta es insulto. Lo que Dios está diciendo es que hoy dentro del pueblo hay hombres y mujeres que insultan. A usted tal vez le han dicho disidente. A usted le han dicho fanático. A usted le han dicho loco. A usted le han dicho
ya no eres de la iglesia, tú eres enemigo de la iglesia. Bueno, esos son insultos. Lo previó Dios, lo vio antes de que ocurriera. Isaías 51, el verso 7, la última parte: no temas afrenta o insulto de hombre, ni desmayes por sus reproches. ¿Qué va a pasar con esa gente que sigue hombres, con ídolos que caminan? ¿Qué va a pasar con esta gente que idolatra a los famosos? Isaías 51, el versículo 8 da la respuesta. Porque como vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. ¿Qué va a pasar? Se los van a comer los gusanos. A ver, detengámonos. ¿Han escuchado la frase que la mayoría va a ser pasto de gusanos? Lo que significa es que la mayoría va a morir. Aquellos que prefieren conservar su puesto en la iglesia, aquellos que prefieren conservar su membresía dentro de la iglesia, aquellos que prefieren conservar la amistad de la multitud mundana dentro del pueblo. Entonces dice Isaías 51, el versículo 8: como a lana los comerá gusano. Lo que está pronosticando aquí es que van a morir. ¿Y saben en qué? Van a morir durante el juicio de los vivos. Isaías 51, el versículo 19 habla de espada. Espada, una muerte a espada. Isaías 66, 16 habla de que el Señor va a juzgar con espada. Eso es el juicio de los vivos, espada de ángeles. Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No dice de los testigos, no dice de los mormones, no dice de los católicos, no dice de los ateos, sino que dice Amós 9:10: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Ah, usted es el pueblo de Dios. Muy bien, excelente, felicitaciones. Bueno, va a haber una purificación y se está acercando. Yo lo creo porque la palabra de Dios me autoriza a predicarlo. Por eso hoy la advertencia le está llegando a usted. Bienvenidos. Analicemos juntos la sección titulada Isaías 53, la ira del Cordero. No es tan notable o tan común ver a un cordero con ira, porque un cordero es manso. Inclusive cuando lo están matando ni siquiera grita, como lo hace un cerdo. Isaías capítulo 53 nos está hablando del cordero. Leamos Isaías 53, el versículo 7, y lo dice así: angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Confirma lo que acaba de decir. Entonces, ¿cómo es posible que un cordero que no abre su boca cuando lo están matando en el matadero, cómo es que un cordero va a estar lleno de ira? Es algo anormal, es algo sobrenatural. Entonces, la ira del cordero, pues es justo lo que Cristo como cordero hará. Se va a llenar de ira. ¿Y cómo yo sé que este cordero de Isaías 53, el versículo 7, es Cristo? Para ello les doy la referencia. San Juan capítulo 1, el versículo 29, Juan el Bautista hace referencia cuando vio a Cristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero en Isaías 53 representa a Cristo. Esa fase de Cristo, todos lo aman, todos. Pero la fase de Cristo como Cordero con ira, o la ira del Cordero, muy pocos lo conocen y muy pocos entienden esa verdad. Voy a citarles también que en Isaías capítulo 16, el versículo 1, menciona el Cordero en singular. Ese Cordero hace referencia también a Cristo. Entonces, en síntesis, Isaías 16, 1, Isaías 53, versículo 7, el Cordero ahí representa a Cristo en su primera venida. Estamos bien claros. Éxodo capítulo 12, el versículo 9 dice lo siguiente sobre el Cordero: que iba a ser asado a fuego. ¿Qué significado tiene
el cordero asado a fuego. El cordero aquí en Éxodo 12 representa también a Cristo en su primera venida. ¿Cuándo se cumplió Éxodo 12, versículo 9, hablando de que este cordero iba a ser asado a fuego completamente? El fuego en la Biblia, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 3, representa al Espíritu Santo. Entonces el cordero, Cristo, asado a fuego, significa que Cristo iba a estar lleno del Espíritu Santo. A que nunca lo había visto así. Y se cumplió. En Lucas capítulo 4, el verso 14 declara aquí: Jesús lleno del poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Se cumplió. Todos estos textos y referencias que he dado se refieren a Cristo como Cordero en su primera venida. Pero Isaías 53 nos da otro detalle más. El Cordero en su primera venida, Isaías 53, el versículo 12, declara que este Cordero oraba y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Esta oración del Cordero se cumplió cuando él estaba en el matadero, cuando él estaba en la cruz. Lucas capítulo 23, el versículo 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se cumplió Isaías 53, 12, que él iba a orar por los transgresores. ¡Qué impresionante! Estos textos de la Biblia lo que nos enseña es que Cristo vino en su primera venida como corderito al matadero. Pero hay otras partes de la Biblia que nos hablan de este cordero que va a venir. Ahora no al matadero, ahora vendrá él como vengador, como destructor. Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 16, habla de la ira del cordero. ¿Cristo con ira? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo porque por lo general siempre le han predicado a usted lo más bonito de Jesús. Y qué bueno, pero no es nuestro mensaje. La verdad presente hoy es predicar el juicio, lo que está a punto de ocurrir, para que la gente entre en sí como el hijo pródigo. En San Juan, el capítulo 2, del verso 14 al verso 17, se relata que Jesús entró al templo cuando vio a los vendedores, a los cambistas, se llenó de ira. Tomó una soga y los echó del templo. Todos corrieron, todos huyeron. El espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, en la página 132, describe que los que estaban vendiendo en el templo y salieron corriendo porque esa soga no lo vieron como soga, sino que lo vieron como una espada. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 415. Dice: algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de serias reuniones espirituales. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes, con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios. Ven que hoy se está haciendo lo mismo en el templo, se está comprando y vendiendo. Sí, pero hoy no venden corderitos, no venden becerros, hoy venden Biblias, hoy venden libros, hoy venden comida, venden CDs, DVDs en los templos. Y el pastor lo permite. Si Cristo estuviera aquí ahora, dice que sacaría a esos ministros falsos, pastores, los echaría de la iglesia, como lo hizo en el pasado. Y entonces verían la ira del Cordero. Pero muy cerca está para que la ira del Cordero nuevamente se acerque acá a la iglesia y la purifique. ¿Y cómo yo lo sé? Porque así como aquellos que huyeron, aquellos antiguos vendedores en el templo huyeron porque vieron una espada en la soga de Cristo, hoy no es que van a imaginar una espada, sino que literalmente Cristo tiene una espada y la está afilando.
Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 175. Dice: vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cortarlos, cegarlos. Ojalá que toda persona que profese activamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Afilando su espada para cortar a aquellos mercaderes que hoy están dentro de la iglesia. Les guste o les disguste, esto es verdad. Sigo desarrollando el asunto. Isaías 53, favorito tema para muchos. Pero hoy lo estamos viendo desde otro ángulo, como nunca se lo van a predicar en su púlpito. Y lo digo así de claro, porque siempre le van a hacer como llorar ahí por... Ya, Jesús ya murió por nosotros, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo, amén. Pero hemos abusado de ese amor, por eso hay mucho pecado en la iglesia y en el mundo. Ahora hay que predicar el Cordero, Cristo, pero ahora con la ira que está a punto de derramar, si seguimos iguales. Isaías 53, 7 habla del Cordero que fue llevado al matadero. Sí es cierto, pero Apocalipsis 6, 16 habla de la ira del Cordero. La ira de Cristo. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 7 se habla sobre los 144,000. Y es importante que en Apocalipsis capítulo 14 se habla también de los 144,000. Solamente en estos dos capítulos se habla directamente y se menciona a los 144,000 en toda la Biblia. Significa que estos dos capítulos son muy importantes para que el pueblo de Dios, por el cual vino a morir el Cordero en el matadero, debe de entenderlo. Ahora es interesante que el Cordero de Isaías 53, versículo 7, este Cordero, que es Cristo, se menciona en Apocalipsis capítulo 7 en 4 ocasiones. Los vamos a numerar, contémoslo. Apocalipsis 7, versículo 9, menciona al Cordero, número 1. Apocalipsis 7, versículo 10, menciona al Cordero, número 2. En Apocalipsis 7, versículo 14, menciona al Cordero, en este caso, número 3. Y en Apocalipsis 7, versículo 17, menciona al Cordero, número 4. Compruébelo. En Apocalipsis 7 se menciona 4 veces al Cordero. Ahora pasemos al otro capítulo que está conectado, Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, versículo 1, menciona al Cordero, número 1. Pero en Apocalipsis 14, 1 se menciona por segunda vez al Cordero. En síntesis, podemos decir que en Apocalipsis 14, 1 se menciona 2 veces el término Cordero. Ya vamos 2 ahí. En Apocalipsis 14, versículo 4 se menciona al Cordero, sería el tercero. Pero en el mismo versículo se menciona otra vez al Cordero. Serían de ahí 4 menciones de el Cordero. Y luego en Apocalipsis 14, aquí en la Biblia, en el versículo 10 se menciona al Cordero, que en este caso sería la quinta mención en el capítulo. En resumen, en Apocalipsis 14 se mencionan 5 veces al Cordero. Ahora sumemos. Apocalipsis 7 se mencionan 4 veces al Cordero. En Apocalipsis 14 se menciona 5 veces al Cordero. Llame ahí por favor a su hijo, a su hija, a alguien ahí pequeño, porque puede hacer esta suma. 4 más 5, ¿cuánto da? 9. 9 menciones entre el capítulo 7 de Apocalipsis y Apocalipsis 14 sobre el Cordero. 9. ¿Por qué no 10 o 11? ¿Por qué 9? ¿Saben por qué? Porque el Cordero de Isaías 53, versículo 7, que vino al matadero, ese mismo Cordero va a venir a ejecutar juicio. Y ese juicio está descrito en Ezequiel capítulo 9.
Porque ese cordero es el que va a venir a derramar su ira y se va a cumplir Apocalipsis 6:16, la ira del cordero. Entonces el tema del 9 se conecta con Ezequiel 9, con la ira del cordero. Por eso 9 menciones del cordero, porque se derramará la ira del cordero. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 196. Se cita aquí Ezequiel 9, versículos 5 y 6, y dice: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y aquí cita Ezequiel 9, 5 y 6. Ya lo leí aquí en el libro. Ahora el comentario. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Esta ira de Dios es la ira del Cordero. Ezequiel 9, allí se va a derramar la ira. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Isaías 53, como nunca antes lo había visto. No solo el cordero rumbo al matadero, sino el cordero rumbo a la iglesia con la ira del cordero, para cumplir el juicio de los vivos que está descrito en Ezequiel 9. Bueno, lea por favor Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Hemos descubierto esta grandísima verdad en Isaías 53. Dele fuertemente me gusta porque esto es verdad para llegar a más personas. Comparta este video en sus distintas redes sociales. Y déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Qué le pareció todo el desarrollo de estos capítulos? Bendiciones y ya saben dónde nos vamos a ver. En la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.